Imagina poder leer las páginas de la historia de la Tierra escritas a kilómetros de profundidad, no con los ojos, sino con el eco del sonido. Dicho de una forma muy simple, de eso va la interpretación sísmica. Bienvenida, bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy es 8 de febrero de 2026 y vamos a meternos de lleno en un campo donde la geología más pura choca con la inteligencia artificial más puntera. Tenemos sobre la mesa un estudio que intenta resolver un problemón. Un problemón que cuesta millones. Partimos de un estudio académico que, propone una nueva forma de automatizar una de las tareas más artesanales, complejas y caras de la geofísica, la clasificación de facies sísmicas. Que, para que nos entendamos todos, es básicamente mirar un montón de líneas y sombras grises y ser capaz de decir: Eso es arenisca, esto es sal, y aquello de allí, ojo, que podría ser una trampa de petróleo. Justo. La misión de hoy es entender cómo una red neuronal, con un nombre bastante potente, Earth Adapt Net, Suena bien, ¿eh? suena muy bien, pues cómo no solo aprende a interpretar estas ecografías del subsuelo con una precisión que asusta, sino que, y esto para mí es lo más alucinante, aprende a adaptar su conocimiento A llevarlo a otras partes del mundo. a nuevas regiones del planeta para las que no tiene ni un solo dato de entrenamiento. Vamos, es como enseñarle a un geólogo a entender un continente nuevo sin que pise un avión. Vale, vamos a empezar por el principio, porque el problema de base es enorme. Interpretar datos sísmicos es un trabajo de artesano. Totalmente. Yo me imagino a un geofísico experto con años de experiencia pasando semanas, incluso meses, coloreando a mano estas imágenes sísmicas, capa por capa. Es un proceso lentísimo. Y muy subjetivo, además. Que eso es importante. Pones a dos expertos a mirar la misma imagen y es muy probable que saquen conclusiones ligeramente distintas. Claro. Y esa lentitud es un cuello de botella brutal para todo. Desde buscar nuevos yacimientos de gas o sitios para almacenar CO2 hasta, planificar dónde poner los cimientos de un parque eólico marino. Necesitamos automatizarlo. Claro, el problema es que para entrenar una IA tradicionalmente necesitas miles, millones de ejemplos etiquetados. Y en geología, cada etiqueta significa perforar un pozo que cuesta una fortuna. Los datos son increíblemente escasos y caros. Y aquí es donde los autores de este estudio entran en juego, con Earth Adapt Net. Por lo que veo, no es que hayan inventado la pólvora, no. Más bien han sido unos ingenieros de Lego muy listos. Totalmente. Esa es la primera gran contribución del estudio y yo creo una lección de filosofía de diseño. Ya no se trata siempre de crear una arquitectura revolucionaria desde cero. Earth Adapt Net es el resultado de coger las mejores piezas que ya funcionaban en otros campos y ensamblarlas de una forma inteligente para este problema concreto. Se inspira mucho en arquitecturas como U-Net. Que se usa muchísimo en imagen médica, ¿verdad? Para detectar tumores y cosas así. Exacto, es una bestia en ese campo. O sea, que utiliza esa estructura de decodificador-decodificador. El codificador, por lo que entiendo, es como si entrecerrara los ojos para ver la imagen general. La comprime para captar el contexto. ¿Sí? Y el decodificador vuelve a abrir los ojos para dibujar los detalles, reconstruyendo la imagen para poder pintar cada píxel de un color, o sea, asignarle una clase geológica. Precisamente. Y le añaden un par de trucos para que funcione todavía mejor. Uno son los bloques residuales. Un problema típico en redes muy profundas es que la señal de aprendizaje se va perdiendo por el camino, como un eco que se desvanece. Ah, el famoso desvanecimiento del gradiente. Ese mismo. Las capas del final no aprenden bien. Pues estos bloques son como unos atajos, unos bypass, que permiten que la información fluya directamente a través de la red. Y así la señal se mantiene fuerte. Entendido. ¿Y el otro componente clave que mencionan es el módulo ASP? Atrouse Spatial Pyramid Pooling. El nombre ya impone. Suena a conjuro, la verdad, pero la idea es genial. Es como darle a la red un juego de gafas con distintas graduaciones y que puede usar todas a la vez. A ver, explícame eso. Pues mira, con unas gafas ve los detalles minúsculos, las texturas finas de la roca. Con otras ve las grandes estructuras, las capas que se extienden a lo largo de kilómetros. El ASPP permite a la red analizar la imagen a diferentes escalas simultáneamente, y eso es crucial en geología. Claro, porque tienes que entender tanto el poro de la roca como la forma de toda una cuenca sedimentaria. Ahí le has dado. Y por lo que se ve, funciona. Porque cuando miras los resultados en la tabla 3 del estudio, los números hablan por sí solos. Sí, los números son buenos.
El ZADAPTNet supera a los modelos anteriores. Alcanza una precisión de píxeles de más del 84%, que ya está muy bien. Pero lo que me parece una barbaridad es cómo mejoran las clases minoritarias. Sí. Esas capas finitas o raras que son las más difíciles de pillar. Por ejemplo, en la clase Zechstein, la precisión da un salto de gigante del 45% al 84%. Es pasar de jugarte la cara o cruz a acertar casi siempre. El salto es innegable, es un resultado muy sólido. Pero, y es un pero importante, hay que entender la letra pequeña de la metodología para no dejarse llevar por el entusiasmo. Este es un modelo que funciona basado en parches. Perdona, ¿qué significa eso? Significa que no le da a la red la imagen sísmica entera, que es gigantesca. En su lugar, la corta en trocitos pequeños, en parches de 99 por 99 píxeles, y los analiza uno por uno. Vale. Esto es mucho más eficiente a nivel computacional. No necesitas un superordenador para que funcione, pero tiene un precio. Y el precio es que se pierde el contexto espacial global. Perdona que te corte, pero eso me parece clave. Para quien no sea geóloga, es como si un programa de reconocimiento facial viera una nariz perfecta, pero no supiera si pertenece a una cara humana o a la de un perro porque no está viendo el resto de la cara. ¿Es esa la idea? Es una analogía perfecta. El modelo es un experto en narices, pero no sabe nada de caras. Es como intentar leer una novela virando solo frases sueltas a través de una mirilla. Entiendes cada frase, pero te pierdes el argumento. Exacto. La propia matriz de confusión de la figura 10 nos lo chiva. El modelo a veces confunde la capa Scruff con la Lower NS. Y probablemente es porque al mirar un trocito tan pequeño, no tiene la visión de conjunto para saber que, en esa región, esa capa de arenisca siempre aparece debajo de una capa de sal. No entiende la secuencia. La estratigrafía. La secuencia estratigráfica. Es un toma y daca que los autores eligen a propósito. Sacrifican precisión contextual para ganar eficiencia. Vale, entonces tenemos un modelo que es un campeón en su gimnasio local, en los Países Bajos, con sus limitaciones de contexto, pero un campeón al fin y al cabo. La pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando lo sacas a competir fuera? ¿Podemos llevarlo a Canadá y esperar que gane la medalla de oro sin más? Pues pasa que no es que no gane la medalla, es que ni siquiera se clasifica. El resultado es un fracaso estrepitoso. ¿Tan malo es? El estudio lo llama test directo, y los números son, de verdad, para echarse a llorar. La precisión se desploma. Para la clase 1, por ejemplo, cae a un mísero 7%. El modelo es, a efectos prácticos, inútil. ¡Wow! Este fenómeno es un problema fundamental en IA, y se conoce como domain shift, o cambio de dominio. O sea, que tenemos una IA geóloga súper especialista que en cuanto la sacas de su pueblo sufre un jet lag tan brutal que no sabe ni dónde está parada. Es un problema enorme. Gigantesco. Y no es exclusivo de la geología, ¿eh? Piensa en un coche autónomo entrenado con millones de kilómetros en las soleadas carreteras de California. Sí. Lo sueltas en una carretera nevada de Noruega y es probable que tenga serios problemas. O en medicina, un algoritmo entrenado para detectar una enfermedad con imágenes de un escáner de un hospital concreto puede fallar estrepitosamente con las imágenes de un escáner de otra marca, de otro hospital, aunque a nuestros ojos parezcan idénticas. Es el mismo problema. Espera un momento. Entonces, si la física de las ondas sísmicas es la misma en todo el mundo, pero la geología es distinta, es como un problema de dialectos. Me gusta esa idea. Como si tuvieras un traductor perfecto de español de aquí, de España, y de repente le das un texto lleno de lunfardo argentino. Se volvería loco, ¿no? Va por ahí la cosa. No se podría explicar mejor. Es exactamente eso. Aunque los patrones sísmicos, las ondas que vemos, parezcan similares, la geología subyacente es distinta. La figura 1 del documento lo deja clarísimo. Te muestra la distribución de intensidad de los píxeles, su histograma, y es como la noche y el día entre los Países Bajos y Canadá. No tienen nada que ver. Nada. Hablamos de rocas con diferente compactación, diferente porosidad, fluidos distintos. Cada pequeña variación cambia sutilmente cómo viaja el sonido. El modelo aprendió el dialecto geológico de los Países Bajos a la perfección, pero no entiende los matices del dialecto canadiense. Entonces, el gran reto es cómo enseñar al traductor el nuevo dialecto sin tener que darle un diccionario completo. Claro, sin las respuestas. Es decir, sin datos etiquetados de Canadá. Y aquí es donde proponen la segunda parte de su invento. EANE-DDA, por Deep Domain Adaptation. La idea, si no me equivoco, es adaptar el conocimiento y hacerlo en modo no supervisado. Y aquí está el corazón de la innovación de este trabajo. La técnica que usan se llama Coral.
Correlation Alignment. Exacto. Y lo que hace es fascinante por lo contraintuitivo que es. No intenta modificar las imágenes de Canadá para que se parezcan a las de los Países Bajos, lo que sería complicadísimo y probablemente no funcionaría. Opera a un nivel mucho más profundo, más abstracto, dentro de la red neuronal. A ver si lo pillo. ¿Qué es lo que hace exactamente? Lo que hace Coral no es cambiar los datos de entrada, sino enseñarle a la red a procesarlos de tal manera que la huella dactilar de los datos de Canadá, una vez dentro de la red, se vuelva indistinguible de la de los Países Bajos. Ah. Le enseña a encontrar el patrón común que hay por debajo de las diferencias superficiales. A nivel técnico, lo que alinean son sus estadísticas de segundo orden, sus matrices de covarianza. Para. Matrices de covarianza suena a que nos perdemos. En la práctica es como si le dijeras a la red, mira, me da igual que las fotos que te lleguen sean distintas, Sí, algo así. quiero que la forma en que tus neuronas se activan, el patrón de activación interno, sea estadísticamente idéntico cuando ves datos de Canadá y cuando ves datos de los Países Bajos. ¿Es eso? Es una explicación perfecta. Le obliga a encontrar una representación interna común para ambos dominios. Y las figuras 12 y 13 son la prueba del delito, ¿vamos? A ver. En la 12, antes de aplicar Coral, ves las distribuciones de características de los dos sitios, y son dos mundos aparte, dos curvas totalmente separadas. Pero en la figura 13, después del entrenamiento, las dos curvas se superponen casi a la perfección. Es verdad, son casi idénticas. La red ha aprendido a traducir el dialecto sísmico de Canadá al de los Países Bajos a nivel interno. Y los resultados de la tabla 4 son la consecuencia directa de esa traducción. Son espectaculares. Sí, aquí la mejora es muy grande. Para la clase 2, la precisión salta de un inútil 19% en el test directo a un muy respetable 75% con el modelo adaptado. Y para la clase 3, pasa de un 68% a un increíble 91%. Esto es la bomba. Cierto. Demuestra que se puede transferir conocimiento geológico de una cuenca que conocemos al dedillo a otra nueva y sin explorar. El ahorro en tiempo y dinero podría ser inmenso. Sin duda, los resultados son muy prometedores. Pero, de nuevo, el diablo está en los detalles. Fijémonos en la clase 1, La que se había estrellado. la que se había estrellado con un 7% de precisión. Con la adaptación, la precisión solo mejora hasta el 19%. Sigue siendo un resultado bastante pobre. ¿Y por qué? ¿Por qué funciona tan bien para unas clases y tan mal para esa? El propio estudio lo reconoce y nos enseña una lección fundamental sobre los límites de la IA. La adaptación de dominio no es magia, no puede crear conocimiento de la nada. ¿Necesita una base? Requiere que exista una similitud estructural, una base común relevante entre los dominios. En este caso, al analizar los datos, se dieron cuenta de que los patrones de reflexión de la clase 1 en los Países Bajos y su equivalente en Canadá, pues no eran tan parecidos como en las otras clases. Aunque geológicamente cumplían una función similar, su aspecto sísmico era demasiado diferente. O sea que siguiendo con la analogía, es como si el dialecto argentino para esa palabra concreta fuera tan distinto que el traductor de español de España no encuentra ningún patrón común del que tirar. Exactamente. Y esto nos lleva a la conclusión de que el éxito de estas técnicas depende críticamente del arte de elegir los dominios de origen y destino. Hay que ser buen geólogo, no solo buen informático. Exacto. Para saber qué cuenca conocida se parece lo suficiente a la cuenca que quieres explorar. No puedes intentar adaptar un modelo entrenado para reconocer gatos a la tarea de reconocer coches, por mucho coral que le apliques. La similitud subyacente es el ingrediente secreto indispensable. Entonces, si tuviéramos que destilar lo más importante que hemos aprendido de este análisis, ¿con qué nos quedamos? Yo diría que con dos ideas principales. La primera es una filosofía de diseño. El futuro del desarrollo de IA en campos aplicados no pasa siempre por inventar arquitecturas revolucionarias desde cero. Lo de los ingenieros de Lego que decíamos. Eso es. Pasa por ser un ingeniero de Lego inteligente. Saber qué piezas de éxito existen ya, como UNED, bloques residuales, ASPP, y cómo encajarlas de la forma más eficaz para resolver un problema muy específico, como encontrar esas capas geológicas casi invisibles. Me quedo con eso. Y la segunda idea clave para mí es que la adaptación de dominio, a pesar de sus limitaciones, es una herramienta potentísima. Desde luego. Puede que no sea una varita mágica, pero nos ofrece una vía para superar el mayor cuello de botella del aprendizaje profundo en ciencias de la Tierra, la escasez de datos etiquetados.
Es una llave para transferir y generalizar el conocimiento. Y eso abre la puerta a un análisis geológico global mucho más rápido y económico. El estudio termina proponiendo futuras líneas de investigación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Sí, porque te abre la mente a lo que está por venir. Totalmente. Si ya podemos hacer esto, ¿cuál es el siguiente paso? Mencionan ideas como adaptar los modelos no solo para clasificar capas, sino para detectar directamente indicadores de hidrocarburos, como las famosas bright spots. Esas manchas brillantes que a veces delatan la presencia de gas. Exacto. O, yendo un paso más allá todavía, un concepto que dejan caer es usar redes generativas antagónicas, las GANs. La misma tecnología que hay detrás de los deepfakes. La misma. ¿Te imaginas? Podríamos usarlas para generar datos sísmicos sintéticos, pero ultrarrealistas, de regiones completamente inexploradas. ¡Wow! Y con esos datos falsos, pero verosímiles, entrenar modelos aún más potentes, antes de gastar un solo euro en perforar un pozo. Sería como tener un simulador de la Tierra. La capacidad de enseñar a una máquina a interpretar el lenguaje oculto de nuestro planeta apenas está empezando a explorarse, y el camino que se abre es, como mínimo, fascinante. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Hasta la próxima.